Para esta boloñesa vamos a necesitar carne picada, 1 kilo, 2 zanahorias, una cebolla, un morrón rojo y un morrón verde, una ramita de apio, un diente de ajo, una botella de tomate y una botella de vino tinto, pero vamos a usar una copita. Aceite, pimienta, sal, pina, ají molido, pimentón de Murcia. De acá de Murcia tiene que ser, si no, no sirve. Una cucharadita de azúcar, una hojita de laurel. Calentamos la olla y le ponemos un poquito de aceite. Ahí. Aceite. Dejamos que caliente un poquito y le vamos a tirar la cebolla picada con el apio picado, el morrón picado, el ajo picado y la zanahoria picada, rallada. La zanahoria rallada. Ahí fue el apio picado y la cebolla picada, el ajo picado, morrón verde picado, morrón rojo picado. Medio de cada uno le puse al final porque si no es mucho. Las hojitas de laurel, la zanahoria rallada. Y mezclamos bien. Mira qué colores, ¿eh? En realidad esta tendría que ser la boloñesa italiana, no la argentina. Tiene verde, rojo y blanco. Se tendría que llamar italiana. Boloñesa italiana. Pero no. Esta es la argentina. Más o menos lo voy a tirar. Mirá, voy a hacer algo. Voy a abrir ahí. Voy a tirarle un poco de pimentón ahí. Voy a tirar un chorrito de aceite. Y esto va a hacer que el pimentón tome más intensidad, más color. Dejamos que esto se selle bien, se adelgace un poco, la cebolla se sude todo bien, ¿no? Y ahí volvemos. Una vez que ya tenemos bien salteadito la cebolla, el morrón, el ajo, la zanahoria, el apio, le tiramos el kilo de carne picada. Y vamos a empezar a hacer este trabajo que es desmenuzar toda la carne picada, que no queden bolas así o bolones, como le quieras decir, de carne, porque lo que queremos hacer es una boloñesa, no albóndigas. He visto cuando he trabajado en algún que otro restaurante, he visto cuando hacen la boloñesa los, entre comillas, chef. y dejan trozos así de carne picada entero. Digo, mamá mía, mamá mía, mamá mía, ¿dónde me he metido? Bien, así vamos a hacer este trabajito hasta que tengamos bien desmenuzada la carne picada, para que cuando terminemos de hacer la salsa podamos decir que es una boloñesa y no albóndigas. Pero vamos a hacer albóndigas, hacemos otra cosa. Hay que tener paciencia. ¿Sabes qué me olvidé? En los ingredientes. Un cubito de caldo de verdura, de esos que no sabemos qué tiene. Hacía rato que no hacía la voz loca, ¿no? Y bueno, hay días que, bueno, hoy sentí inspirado y todo al revés, porque empecé a cocinar muy tarde. Yo normalmente cuando hago una receta la hago muy temprano, o la hago a la mañana temprano, o la hago a la tarde, pero dentro de todo un horario temprano, entre las 5 de la tarde. O en este momento son las 9:30 de la noche y recién empiezo. Pero bueno, hay días que son de otro mundo y está el ánimo a full. Hoy salió boloñesa argentina. Vamos a seguir. Bueno, una vez que esté ya todo bien salteadito, ¿sí? Que esté todo bien salteadito, todo, la carne bien separada, que no esté grumosa, o sea, que no tenga bolones de carne, que esté toda así, separada y que esté ya toda sellada, le vamos a echar el vino tinto. Bueno, una vez que ya está el salteadito que hicimos acá, y como te digo, ya está toda la carne separada, igual después podemos separarla, pero
Por ahí va a costar un poquito más. Si no lo haces al principio, por ahí te cuesta un poco más después desarmar la carne. Le vamos a tirar como una copita de vino tinto. Yo estoy poniendo Alma Mora. Se filtra la mora. Ahí dejamos que se evapore bien el alcohol. Tiene que secar. Tiene que evaporar todo el líquido. Por ende se va a evaporar el alcohol. Dejamos que evapore y ahí volvemos. Bien, una vez que ya evaporó el alcohol, el líquido del vino, ahí sí ya le agregamos el tomate. Ahí está, yo le puse un 950 gramos de tomate por 1 kilo de carne picada, como para que tengas el cálculo de la proporción. Obviamente acá hay para porcionar y congelar. Yo le voy a poner el cubito que tenía, ya no me queda más, te voy a comprar un poquito de ají molido, pimienta, y una cucharada de azúcar. Después voy a rectificar, probar y ver si hace falta rectificar la sal, porque estos cubitos son picantes, salados, perdón. Por esa botella de tomate le voy a poner media botella de agua. Ahí. Y ahora sí, vamos a dejar que empiece a tomar los sabores. Y ahí volvemos cuando más o menos esté casi listo. Que más o menos va a ser dentro de 1 hora y media más o menos, desde que empezamos a cocinar la carne con la cebolla y todo eso. Desde el principio va. Más o menos 1 hora y media de cocción vamos a tener. En total 1 hora después de que le agregamos el tomate. Tapo y ahí volvemos en 1 horita. Bueno gente, ya está lista la bolo. Ya pasó 1 hora y media más o menos, 1 hora 45 desde que empezamos, ¿sí? Desde que empezamos con la cebolla hasta ahora. 1 hora 45, rectifiqué un poquito de sal, un poquito de azúcar también le puse, agregué un toquecito más. Y bueno, lo que puedes hacer es dejar enfriar, porcionar y congelar. Y ya tenés para cuando quieras, en el freezer. Simplemente calentás una pasta y a comer. Yo ahora me voy a tirar unos ñoquis, tengo acá calentando el agua. Me voy a tirar unos ñoquis de la receta anterior que me sobraron y a probarlos. Bueno, ñoquis. Ahí. Nuestra boloñesa argentina. Ya tenés en el canal, tenés la boloñesa italiana y la boloñesa argentina. Ahí. Un poquito de quesito rallado y a comer. Desde ya te digo que está buenísimo. Un clásico. Un clásico, el gnocchi con boloñesa es un clásico. No, esto hay que comerlo tranquilo, con pancito, como Dios manda. Así que bueno, acá tenés una opción más de boloñesa. Espero que te haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima. Yo me voy a comer, que está buenísimo. Vale la pena sentarse a mirar una peli y a comer esto con pancito. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye.